El ejecutivo eficaz, la toma de decisiones y la computadora. ¿Sigue en vigencia lo que antecede ahora que disponemos aquellos que trabajan o trabajaron en sistemas computarizados individuales, institucionales, financieros, inclusive educativos? ¿Sigue en vigencia la computadora? Se dice que va a reemplazar al hombre a las decisiones, según algunos expertos en tecnología, o por lo menos a nivel ejecutivo, e intentan a nivel doméstico, que el ideal sería a nivel doméstico y no a nivel ejecutivo y sin personificaciones. Algunos dicen que dentro de algunos años se realizarán operaciones directamente operativas de manera mecánica y que poco después se hallará a cargo de las decisiones estratégicas. Quiero en esta mañana hablar acerca del peligro que puede llegar a ser un hombre sin conciencia, sin entendimiento, autómata, en o para con, diría un extraterrestre, una computadora. Es necesario tener raciocinio, es necesario tener entendimiento, es necesario conocerse uno mismo y sobre todas las cosas entender que la computadora es una herramienta y que la herramienta debe ser dominada. Uno no puede ser dominado por la herramienta computadora. En realidad la computadora obligará al ejecutivo a tomar auténticas decisiones, a las que ahora en general consideramos adaptaciones, y convertirá a las personas tradicionalmente reacias a tales faenas en genuinos ejecutivos y en hombres de decisiones. La computadora es una potente herramienta ejecutiva, que como el martillo y la tenaza, y a diferencia de la rueda y la sierra, no puede hacer nada más allá de lo que el hombre es capaz de hacer. Pero si en cambio realiza ciertos trabajos humanos, suma y sustracción es un tiempo infinitamente menor que el del hombre. Lamentablemente, hay ejecutivos que siguen creyendo de que el trabajo humano es de suma y sustracción, pero no dominan la computadora. El banco se maneja, la institución financiera, los bancos están en gravísimos problemas, las instituciones financieras se manejan en base a las relaciones públicas. Las relaciones públicas en el Departamento de Recursos Humanos es que se administra la relación internacional financiera y junto con otros operadores del banco, inclusive siempre con la gerencia, es que se va a mover la relación financiera digital. ¿Qué es lo que sucede cuando en ciertos trabajos humanos se suma y se sustrae, como si fuera solamente un robot? Llega la guerra, llega la eliminación de especies. La cultura que hacía de soporte para poder tapar a esos gerentes perversos no basta ni bastó. Llegan los psíquicos de Francia, como siempre, con el agua atómica de guerra y unidos en una bandera similar, e intentan ser el falso backup, el falso ejecutivo. La suma y la sustracción, como algo automático, hace que las computadoras se vuelvan abajo. Las computadoras pierdan la legalidad, y resulta ser que es algo muy, pero muy importante en la vida del ejecutivo eficaz humano que administra. Es como una herramienta que no se fatiga, ni se aburre, ni cobra horas extras. La computadora, al igual que otras herramientas que hacen algunas cosas mejor que el hombre. La computadora multiplica la capacidad humana
Las otras herramientas, tales como la rueda, el avión, la televisión, hacen que el hombre pueda realizar en absoluto y añade a estas una nueva dimensión, es decir, amplía el radio de acción. Es muy diferente a la computadora. La computadora es algo académico, científico, específico, abstracto, concreto, empírico, que hay que tener dominio para poder mantenerse dominando. No es posible sustituir ese dominio. Cuando no se sustituye el dominio, hay que recurrir a otros departamentos de la institución financiera para que los ayuden a pensar en base a la herramienta digital, muy diferente que la televisión, que el avión, que las ruedas, que se menciona constantemente en los antiguos libros de los campos de concentraciones. Es una dimensión de una totalmente diferente a lo que respecta a las herramientas de la computadora. La computadora sirve para muchísimas cosas, tiene estrechos límites, pero a la vez tiene muchísimos límites, y las limitaciones nos obligan sí o sí a tener que tomar constantemente decisiones, lo que actualmente consideramos como a veces meras adaptaciones ad hoc. Y hay otros términos que utilizan los ingenieros en sistemas para poder poner, diría Mark Zuckerberg, tener cuidado con comprar tantas galletitas, ¿no? Porque tengo que poner algunos cookies, que significa tengo que bloquear algunos cookies. Son continentes, países que quedan bloqueados, por ejemplo, por sistemas informáticos, en Internet, en redes sociales, porque quedan limitados en base a que no hay dominio de los ejecutivos en las computadoras, tanto a nivel financiero como a nivel gubernamental. La fuerza de la computadora radica en su carácter de una máquina que es lógica. Realiza con precisión lo que está programado que debe hacer, principalmente en lo que respecta a pagos, por ejemplo, vemos en muchos sistemas bancarios. Realiza con precisión lo que está programado, es rápido y exacto, obra como un perfecto oligofrénico, por eso que son letras de Dufray, de la película en el cual un brasilero allí en Hollywood hizo con respecto a mi persona. Las cárceles creían que Dufray iba a poder quedar adentro y que el ejecutivo eficaz iba a ser imposible de que desde un costado administre con computadora propia institucional un sistema de la nueva libertad. Los Dufray en esa película no imaginaron y creyeron que solamente iba a ser uno más que iba a fallecer. La lógica es esencial, pero a la vez es estúpida la lógica. Realiza lo que es simple y lo que es obvio cuando el hombre, el ser humano, la conciencia, el pensamiento, evalúa, entiende, inclusive cuando uno es ayudado por otros profesionales para poder hacer lo correcto, se cambia el mal y el bien renace, inclusive en los sistemas pixelescos que son traición, el contenido de las computadoras, el material de la computadora es contravencional, o sea que el hombre debe ser superior naturalmente para poder dominar lo pixelesco. El ser humano es lógico, es perceptivo, es entendido. En consecuencia, se toma su tiempo y a veces tiende a ser desordenado. La computadora, el nombre de la computadora es un ordenador. Ese ordenador debe ir ordenando aquello que está en la mente, pero no de manera autómata, sino de manera natural. El ejecutivo eficaz es listo y es perspicaz. La computadora no tiene todos esos sentimientos.
El hombre sabe interpretar, es capaz de inferir en una información o a la vez en ningún dato en absoluto, pero siempre se mantiene en el cuadro global. Y es allí donde está el peligro, cuando se puede inferir, cuando se puede traducir inclusive en otros idiomas, cuando se puede enviar una carta a los bancos, en los cuales como ideólogo pasivo debería recibir, no tendría que enviar una carta, tendría que recibir el reconocimiento de dentro del cuadro global, para que cada institución financiera pueda seguir operando globalmente dentro de la neurotecnología y los sistemas informáticos globales administrados, como bien dice Rusia a veces en Sputnik. Todo lo que pasa por ese diario está controlado y verificado por el Estado, por los servicios de inteligencia que van dando a las diferentes ciencias los resultados de los sistemas informáticos. La computadora desconoce algunos hechos y a la vez ignora algunos hechos porque no tiene sentimientos, y debemos intentar entender ese aspecto. Cuando aplicamos la computadora a la empresa, que la institución financiera, las instituciones financieras son empresas que intentan efectuar el control de inventario, por ejemplo, mediante la computadora, se comprueba que tienen que crear ciertas reglas, es decir, un sistema que sea inventarial. Y tan pronto como se aborda la cuestión relacionados con los inventarios, no son decisiones inventariales en absoluto, sino son decisiones que deben ser tomadas dentro del ámbito comercial. Quiere decir que la computadora es una herramienta que se compra a nivel comercial. No se puede endiosar los sistemas computarizados. Los inventarios a veces emergen como medio para equilibrar diferentes riesgos, para hacer entregas, servicios, para el orden de gastos, la estabilidad de la fabricación en la empresa y la estabilidad financiera en los bancos. Por consiguiente, hasta donde es posible confiar en la computadora o en cualquier herramienta similar, hay que operar normalmente para producir ciertas reacciones o ciertos provistos o ciertos eventos. No es posible tanta la especulación neurológica, atómica y computacional institucional que se lleguen a apariciones de proyectiles nucleares de enemigos lejanos desde otros horizontes y la presencia de excesiva cantidad de sulfuro en el petróleo al utilizar una refinería, como por ejemplo hubo allá en California, tuvieron que tirar un montón de petróleo y venían a susurrarme de que iban a pelear para que no haya pago, las penitenciarías, las cárceles, los presos antiguos que se han hecho pasar por sexta, y lamentablemente el imperio papal e imperial que quieren demostrar que podría llegar a tener otra oportunidad y se quieren dedicar a lo financiero, no son de una historia loable con respecto a la computadora, a la herramienta computadora. Insto a las instituciones financieras nacionales que tienen que sentarse diariamente a controlar cuál es el tesoro nacional, como también así el sector privado, que debe hacer un inventario diario y deben incluir a una computadora actualizada, a evitar toda aparición de proyectiles nucleares, porque eso es el resultado de la manipulación computacional, inclusive atómica y neurológica. Son decisiones que deben de anticiparse y deben estudiarse a fondo. No puede ya ser improvisada, no se puede buscar a tientas, adaptaciones.
debe haber una terminología en el contexto de lo físico virtual. Y ese término físico virtual real está basado en un principio. Y ese principio está basado en un precepto. Y ese precepto está basado en un mandamiento. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 15, que dice: el Padre, no robarás. Ojalá que en este día, en estas reflexiones, puedan ayudar a todos los que asumen instituciones financieras a repensar cuál es la relación con la herramienta computadora y cómo afecta la administración financiera en cumplimientos que deben ser efectivos en la vida diaria del ejecutivo eficaz.